Cuando vimos la unidad 1 e hicimos una presentación del objeto de estudio de la economía, en su momento hablamos que dado que la realidad económica es un fenómeno complejo, la misma se suele estudiar desde distintas perspectivas o ángulos, enfocándose en los aspectos que uno quiere estudiar de manera detallada y tratando de dejar de lado otros aspectos. En esta forma de analizar la economía habíamos distinguido dos ramas principales, en la cual quizá podemos plantear que la economía se divide. Era el análisis desde la perspectiva microeconómica, que fue lo que desarrollamos en las unidades 3, 4 y 5, en donde nos concentramos en un mercado en particular y cómo el mismo se comporta. Y la otra gran área era la macroeconomía, en la cual habíamos dicho el interés estaba no sobre el comportamiento individual de una persona, de un agente económico, sino sobre cómo evolucionaban lo que se denominan los agregados macroeconómicos. Es decir, cómo agregamos entre los distintos agentes de la economía en sus distintos roles y cómo esas variables agregadas se comportan. Entonces, la macroeconomía es el estudio del comportamiento de las magnitudes agregadas, o también de los agregados económicos o agregados macroeconómicos. ¿Cuáles son estos agregados? Y bueno, así como tenemos el consumo individual, cuando sumamos sobre los distintos hogares e individuos en su rol de consumidor, vamos a tener el consumo agregado. De manera similar, cuando tenemos en cuenta todas las decisiones de inversión de las firmas y de los individuos, acá generalmente se incluye la inversión en construcción dedicada a la vivienda, obtenemos lo que se llama el agregado inversión. Cuando al sector público se lo estudia de manera conjunta, uno de los agregados macroeconómicos que nos interesa es el nivel de gasto o consumo que el sector público realiza. No tanto su composición, sino su nivel total. Si bien no hemos dicho nada todavía, lo vamos a ver más en detalle en la unidad 8, una economía interactúa con otras economías. Es decir, una economía produce bienes que son consumidos en otros países y a su vez consumimos bienes que no han sido producidos en el país, sino que han sido producidos por otras economías. Bueno, la primera, la venta de bienes producidos en las fronteras, dentro de las fronteras de la economía y consumidos por otros países, es lo que se llaman las exportaciones. Mientras que las importaciones es el consumo de bienes y servicios que no han sido producidos dentro de las fronteras del país o economía que estamos analizando. Y el agregado macroeconómico más global es el producto, el cual, como vamos a ver, es una combinación de los agregados anteriores. Ahora bien, cuando queremos trabajar con los agregados, tenemos que sumar lo que hace un sector, lo que hace otro sector, etcétera, etcétera. Y así como a nivel individual, cuando veíamos el índice de precios, no podíamos sumar hilos de manzanas con número de remeras, con número de televisores, con número de autos. Lo mismo sucede cuando queremos contabilizar estos agregados macroeconómicos. Por lo tanto, tenemos que utilizar valores monetarios. Y luego tenemos estos valores monetarios, que como vimos en la parte de índice de precios, necesitamos, si queremos tener alguna idea más clara de qué está sucediendo en la economía, y bueno, oportunamente los deflactaremos para obtener valores reales. Veamos qué es
el producto es quizás el agregado macroeconómico más importante que existe. Todos lo escucharán o lo leerán varias veces cuando hablan que este año, por ejemplo, se espera el producto de la economía disminuya en un 7, 6%, 8%. ¿A qué se están refiriendo cuando están hablando del producto de la economía? Bueno, el producto de la economía se define de la siguiente manera. El valor monetario de los bienes y servicios finales producidos para el mercado en un periodo de tiempo. Como ustedes ven ahí, yo he subrayado algunas palabras. Vamos a ver el por qué. Valor monetario. Y bueno, porque no estamos sumando cantidades físicas por los problemas que hay para sumar cantidades físicas, como dije, como di los ejemplos recién. Y por lo tanto tenemos que recurrir a los valores monetarios de los distintos bienes y servicios y sumar sus valores. La segunda parte en subrayado es que son finales los bienes y servicios. Esto quiere decir que no incluimos las transacciones intermedias. ¿Y por qué no las incluimos? Y porque si no estaríamos haciendo duplicaciones. Imagínense una firma, compra insumos, le agrega los servicios de los factores de producción y supongamos que los insumos fueron 30 y el pago de salarios, de capital, 70. Entonces lo vende por 100. Pero no se lo vende a un consumidor final, se lo vende a otra empresa. Esa empresa compra insumos por 100. Le agrega trabajo, le agrega capital y los vende por 150. Los 150 que vendió la segunda firma, y suponemos lo vende para consumo final, ya incluye en su contabilidad los 30 de insumos que había comprado la primera firma. Por lo tanto, si nosotros estuviéramos sumando 100 más 150, primera parte estaríamos duplicando los insumos. Y además, en los 150, de los cuales 100 fueron insumos, ya está en las remuneraciones, los salarios y el capital de la primera firma. Entonces, directamente, si fue la segunda firma la que vendió a consumidor final, lo que tomamos es el valor de esa venta de 150 y no la suma de los 100, que fue una transacción intermedia, porque fue entre firmas, y solo la venta final. Producidos. Bueno, en todo momento del tiempo uno está comprando y vendiendo. Algunos bienes han sido producidos en el periodo de tiempo en el cual estamos haciendo la contabilidad. Por ejemplo, compramos un televisor que fue producido este año. Si estamos hablando del producto, por ejemplo, del año 2020, y bueno, algunos de los televisores que vamos a comprar van a haber sido producidos en el 2020, pero otros van a haber sido producidos en el 2019. Lo que uno quiere medir con el producto es lo nuevo, lo que se hizo durante ese periodo de tiempo. Por lo tanto, todo aquello que no ha sido producido en ese periodo de tiempo no se contabiliza. De esta manera, entonces, tampoco se contabiliza la tierra. Si se hace una venta de un terreno, el terreno ya venía, ya existía. Y lo mismo los activos financieros. La otra cosa que quiero destacar, ahora me doy cuenta, me he olvidado de subrayar, para el mercado. Es decir, a nosotros nos interesan los bienes y servicios que han sido producidos para su transacción en los mercados. Es decir, no incluimos los bienes y servicios para el autoconsumo. Por ejemplo, si yo en el patio de mi casa siembro tomate, siembro lechuga o cualquier otra verdura y luego la consumo, esa producción no se tiene en cuenta los efectos del cálculo del producto. Más recientemente hay sugerencias de que eso debería ser tenido en cuenta, ya esos bienes
producidos para el autoconsumo generan utilidad en los hogares y por lo tanto deberían ser contabilizados. Por el momento, lo que se denomina el sistema de cuentas nacionales es quien lleva el registro de las transacciones y calcula los agregados macroeconómicos. La producción para el autoconsumo no se tiene en cuenta. Y lo último es en un periodo de tiempo. El producto y los demás agregados macroeconómicos son lo que se llama una variable flujo. Es algo que se va acumulando durante el tiempo, es decir, se mide en un periodo de tiempo y no se mide en un momento del tiempo. Esto último es una variable stock. Por ejemplo, una variable stock es lo que ustedes tienen si abren su billetera. Cuánto dinero hay ahora en ese momento es el stock. Ahora bien, cuánto dinero ustedes van a ganar, en el caso de que estén trabajando, durante todo el año, es una variable flujo. ¿Por qué? Porque se va acumulando en el tiempo. Hay distintas formas de medir el producto de una economía. Ya que hay una equivalencia. Por ejemplo, todo bien o servicio que ha sido vendido tiene que haber sido producido. Y si tiene que haber sido producido, tiene que haber una remuneración a quienes participaron en la producción de esos bienes y servicios. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, el más sencillo de todos, en donde simplemente vamos a suponer que existen familias que son las propietarias de los factores de la producción, que se los venden a las firmas, se los alquilan, mejor dicho, a las firmas a cambio de una remuneración. Las firmas con esos factores de la producción producen los bienes, los cuales se los venden a las familias. Y las familias pagan el consumo de esos bienes o la remuneración que han recibido por la venta de los servicios de la producción. Entonces, tenemos a las familias y tenemos a las empresas. De las familias a las empresas, hay un flujo real, que son los servicios de los factores de producción. Por ejemplo, la cantidad de horas trabajadas, las horas de uso de la tierra, las horas de uso del capital, etc. De las empresas a las familias, también hay un flujo real. En este caso, son los bienes y servicios que las empresas producen utilizando estos factores de producción y luego se los venden a la familia para que los consuman. El problema es que acá no podemos sumar horas de trabajo, con horas de maquinaria, con horas de uso de la tierra. Y acá no podemos sumar kilos de manzanas, con número de remeras, con número de televisores, con número de autos. Entonces, cada uno de estos flujos reales, el que va de las familias a las empresas y el que va de las empresas a las familias, fíjense la dirección de la flecha, tienen como contrapartida un flujo monetario. Es decir, a cambio de estos servicios de la producción, las empresas le dan a las familias una remuneración. Entonces, a este flujo real que va en una dirección, le corresponde un flujo monetario en la dirección opuesta. Y de manera similar, a cambio de los bienes y servicios que las empresas les venden a las familias le dan a las empresas un flujo monetario, es el gasto por el pago de esos bienes y servicios. Entonces, en este modelo muy sencillo, por lo pronto tenemos dos formas de medir el tamaño de la economía. Por las remuneraciones que reciben las familias o por el gasto que las familias realizan, ya que este gasto está financiado con estas remuneraciones. Bueno, vamos a repasar los distintos métodos de cálculo del producto. El más común, el más usado, el más conocido, es el que se denomina método del gasto. Y básicamente este método consiste en sumar los gastos de 4 tipos de agentes o de 4 tipos de categorías de gasto. Uno de ellos es
el consumo de las familias en bienes y servicios finales. Es decir, que no son para la reventa. Y lo representamos con la letra C. Por ejemplo, acá está el consumo que hacemos en los supermercados, cuando compramos ropa, cuando contratamos servicios de turismo, cuando compramos un auto, cuando compramos un televisor, cuando compramos una computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Luego está la inversión, tanto pública como privada. ¿Qué característica tiene los bienes destinados a la inversión? Que son bienes producidos en el periodo, pero que no son consumidos, sino que se utilizan para producir otros bienes. Y, por ejemplo, ahí tenemos el caso de la maquinaria, que se utiliza en la línea de producción. También tenemos el edificio de las fábricas. Ya el edificio es utilizado para que ahí adentro trabajen los trabajadores, estén las maquinarias, etcétera, etcétera. Y una característica de los bienes dedicados a la inversión es que son bienes que no se agotan con un solo uso. Una computadora es dueño de una firma, la puede usar durante un tiempo prolongado de tiempo, lo mismo cualquier otra maquinaria, los edificios. En el caso de la inversión pública, por ejemplo, tenemos las inversiones en rutas, en diques, etc. Bueno, generalmente se distinguen tres tipos de inversión. La inversión para construcción, en la cual se incluye la construcción residencial. Es decir, en el consumo de las familias no está lo que uno gasta para, por ejemplo, construir una casa. Sí está lo que uno gasta para alquilar una casa, porque ahí uno está gastando por el alquiler, el servicio de alquiler de algo que ya existía. Pero ahí el gasto es el alquiler, mientras en el caso de la inversión se contabiliza el valor de la nueva propiedad. Luego, las maquinarias y equipos, computadoras, maquinarias específicas para producir algún bien. Y hay una tercera, es la variación de existencias. Nosotros, como dijimos, al producto, a estos distintos agregados macroeconómicos, los medimos en un determinado periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo es el año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahora bien, seguramente a principio de año vamos a utilizar cosas que han sido producidas en el año anterior. ¿Por qué? Porque seguramente algunas sobraron. Y esas no las deberíamos contabilizar. Pero al mismo tiempo vamos a producir algunos bienes, sobre todo ya llegando fin de año, que no van a ser vendidos, no van a ser comercializados en ese periodo de tiempo. Y van a quedar para el año que viene. Pero a eso los querríamos tener en cuenta. Entonces, la variación de existencia lo que mide es exactamente eso. Ya vamos a ver en más detalle. La variación de existencia lo que hace es balancear lo que ha sido producido en un periodo anterior, pero que se utiliza en este, de lo que se produce en este periodo, pero no se llega a comercializar. Bueno, la suma de los conceptos A y B es lo que se conoce como inversión bruta fija, y los conceptos A, B y C se conoce como inversión bruta interna. La variación de existencia es un mecanismo contable para tener en cuenta que a mí lo que me interesa es lo que ha sucedido, lo que ha sido producido durante un determinado periodo de tiempo. Veamos el caso en más detalle de la inversión. La inversión es el gasto que se realiza en bienes que van a durar un determinado tiempo. Van a poder ser utilizados de manera continua durante un periodo de tiempo. Pero ese uso los va desgastando. Es decir, los va depreciando. Y ahí tenemos la palabra depreciación. Es un concepto para ellos que vienen de secundarios contables ya conocidos. Por ejemplo, si yo uso un auto, el auto va perdiendo valor. Si uso una computadora, con el tiempo la computadora va perdiendo valor. Si uso un teléfono, también va perdiendo valor. Entonces, cuando yo hago gasto en inversión, parte de esa inversión implica que estoy agregando más capital.
Pero parte de esa inversión, en realidad, simplemente va para compensar la pérdida de valor del capital que ya existía. Entonces, en el caso de la inversión, necesitamos distinguir entre la inversión neta versus la inversión bruta. Dijimos que la inversión es formar, producir bienes de capital. Entonces, supongamos que yo parto de un determinado capital en el periodo cero. Realizo un determinado gasto en inversión. Es la inversión bruta. Por ejemplo, compro nuevas computadoras, construyo un edificio, se construye una nueva ruta, se construye un nuevo dique, etcétera, etcétera. Ahora bien, parte de este capital ha perdido valor durante el periodo de tiempo en el cual estoy haciendo el análisis. Y esa pérdida de valor es la depreciación. Entonces, el capital final va a ser el capital al inicio, más todo lo que yo haya gastado en bienes de capital, menos la pérdida de valor del capital inicial. Generalmente, la depreciación, o sea, la pérdida de valor del capital inicial, es un porcentaje, una proporción delta. Por ejemplo, contablemente, los autos se deprecian un 20% al año. Entonces, delta es 0,20. Los edificios se deprecian un 2% al año. Entonces, delta es 0,02. Acá tenemos una combinación de distintas variables. El capital al final, el capital al inicio, lo que gasté en bienes de capital y lo que perdió valor el capital inicial. Bueno, estas cuatro variables son de dos tipos. El capital al inicio y el capital al final, es lo que se llama como variables stocks, que yo hice referencia hace un rato. Yo al stock de capital lo mido en un determinado momento del tiempo. Al inicio del año había tantas computadoras, había tantos ríos, tantas represas, había tantos kilómetros de ruta, había tantos edificios, por supuesto, luego valuados monetariamente. Y agregué bienes de capital durante el periodo de tiempo, un flujo. A su vez, este capital inicial fue perdiendo durante el periodo de tiempo, fue perdiendo valor, porque de nuevo es el uso el que le hace perder valor, o sea, para usarlo tiene que pasar el tiempo, por lo tanto también es una variable flujo, y del resultado de todo esto tengo un nuevo stock. Es la cantidad de capital al final del periodo. Entonces, la inversión neta es el cambio entre los dos stocks. Con cuánto empecé y con cuánto terminé. Y como vemos, si resolvemos de A, es igual a la inversión bruta menos la depreciación. Donde acordemos, la depreciación era un porcentaje, una proporción del capital inicial. Entonces, la inversión neta mide el cambio en el stock de capital. La inversión bruta mide el gasto en bienes de capital. Parte que va a aumentar el stock y parte que va a compensar por la depreciación. La inversión bruta nunca puede ser negativa. Y yo no puedo gastar negativo. A lo sumo, no gasto. Pero la inversión neta sí puede ser negativa. Por ejemplo, yo puedo terminar el año con menos stock del que empecé. Por ejemplo, eso suele suceder cuando hay un desastre natural, que rompe rutas, rompe casas, destruye edificios, etc. Entonces, la inversión neta puede ser negativa, generalmente no lo es, pero puede serlo. La inversión bruta, a lo sumo, puede ser cero. Y si la inversión bruta fuera cero, la neta sería negativa, ya que tendríamos cero menos la depreciación de el capital con el que comenzamos. Bueno, como les mencioné, la construcción incluye la residencial,
así como la destinada a la producción. Y la otra parte importante de la inversión es la variación de existencia. Como les mencioné, es por como hacemos la medición en un periodo de tiempo, y bueno, hay veces que hacemos transacciones o hacemos uso de OSAs que han sido producidas antes de ese periodo de tiempo, y hay OSAs que producimos durante ese periodo de tiempo y no logramos llegar a vender, y necesitamos hacer un ajuste. Bueno, la variación de existencia lo que hace es mide los cambios en los stocks de mercadería e insumos. Por ejemplo, una firma comienza el año ya teniendo mercadería producida que va a vender durante el año y ya tiene insumos que va a utilizar durante el año. Y al mismo tiempo, cuando termine el año, se queda con OSAs que las ha producido durante el año, o que las ha comprado durante el año en el caso de insumos, pero que no las ha llegado a utilizar. Entonces, ¿cómo se ve afectada la variación de existencia? Y bueno, por ejemplo, si yo produzco bienes y no los vendo, acumulo existencias. Ya produje ciertas unidades de un determinado bien y no logré vender todas. Al final de año me quedo con esas existencias. Los bienes no producidos y vendidos me disminuyen las existencias. Yo empiezo el año con, no sé, 500 unidades del bien del cual yo me dedico a comercializar y las voy vendiendo durante el año. Bueno, mi stock inicial de 500 va bajando. Y lo mismo con los insumos. Yo compro insumos para producir, pero no los llego a utilizar durante el año. Eso acumulo stock, inventario que se llama, y también utilizo algunos insumos durante el periodo de tiempo en el cual estoy haciendo el cálculo, pero no los compré en ese periodo de tiempo, los compré en el periodo de tiempo anterior. Y eso me disminuye mi stock o mi inventario de insumos. La otra categoría que teníamos en el cálculo del producto por el método del gasto era el gasto público, y el nombre más correcto es consumo público. Bueno, aquí hacemos referencia cuando hablamos del gasto o el consumo público. Y bueno, son los servicios que el gobierno produce. El problema es que estos servicios que el gobierno produce son difíciles de cuantificar su valor. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos vende los servicios, no tenemos que pagar un precio por los servicios que nos vende, excepto algunas excepciones. Son gratuitos, no tienen precio. Por ejemplo, el caso de los servicios de seguridad, de salud y de justicia. Si yo voy a un hospital público, me atienden y no pago. Si el policía cuida la cuadra, no le pagamos nosotros directamente. El Estado le paga un salario por el servicio que nos presta. Y lo mismo el servicio de justicia. En el caso de la justicia también hay algunas tasas que hay que pagarlas uno de manera individual. Pero en general, el servicio de justicia también es un servicio que recibimos con el cual no se paga. Estos bienes, además, no se comercializan en el mercado, ya que no tienen un precio de venta. Y por último, no requieren una contraprestación de parte del beneficiario. Es decir, a mí el Estado, si yo voy a un hospital público, me va a atender, me va a dar el servicio de salud y no me va a pedir algo a cambio. Lo mismo por la seguridad, no me piden algo a cambio. Sí me hacen pagar impuestos, pero no específicamente por el servicio de seguridad que me están prestando. Entonces, ¿cómo hacemos para medir el gasto o consumo público? Y bueno, entonces lo que hacemos, ya que no hay un precio de venta, lo que hacemos es mirar cuánto le cuesta al Estado generar esos servicios. Es decir, vemos los gastos que el Estado hace para proveer de esos servicios. Entonces, en lo que es el consumo público, se incluye la compra de bienes y servicios finales, pago de salarios, por ejemplo, en el primer caso, no sé, papel, computadora, computadora es una inversión, papel y otros bienes consumibles, el Estado compra para poder prestar sus servicios, los salarios que le paga a los empleados del sector público y otras remuneraciones, por ejemplo, los funcionarios. Pero, por ejemplo, no incluimos
las erogaciones no tienen una contraprestación real. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando hace erogación, recibe algo a cambio. Recibe los bienes y los servicios que contrata. Acá recibe el servicio del trabajo. Si contrata una maquinaria, están los servicios del capital. Pero el Estado también realiza otro tipo de erogaciones por las cuales no hay una contraprestación real y que no están destinadas a la producción de algo nuevo, de bienes y servicios. Bueno, las dos categorías principales que tenemos ahí, que no son incluidas en el cálculo del gasto o consumo público, es las transferencias y los subsidios. Las transferencias, por ejemplo, las jubilaciones o los subsidios a los hogares o a las empresas, no tienen una contraprestación de algo que va desde quien recibe la transferencia hacia el Estado. Entonces, por eso, la denominación más correcta no sería gasto público, sino consumo público. Porque la idea de consumo implica que a cambio de la erogación monetaria hay algo en la dirección contraria de un bien o un servicio. Pero de manera genérica se usa la palabra gasto público. Y bueno, y el último componente que teníamos era las exportaciones y las importaciones. Si hacemos la diferencia entre ellas, tenemos el concepto de exportaciones netas. Bueno, ya algo adelantamos, las exportaciones son la venta de bienes y servicios producidos en el país y que son adquiridos por agentes extranjeros, es decir, que no residen en el país. Bueno, los bienes salen del país, por ejemplo, una computadora producida en Argentina y es vendida a Italia, y bueno, tiene que ser enviada a Italia para que ahí pueda ser utilizada. En el caso de los servicios, es un poco más compleja la situación, porque, por ejemplo, no hace falta y salga y va a prestar el servicio. Generalmente, quien está en el extranjero es el cliente. Por supuesto, también puede salir el prestador. Por ejemplo, a mí me pueden contratar para prestar algún servicio de asesoría. Yo lo puedo hacer desde Argentina y el cliente está en el extranjero. O puedo moverme al extranjero temporariamente, prestar el servicio y luego volver. Y hay otro caso especial, es el caso del turismo. En este caso, el servicio se presta en el país, pero el consumidor no es un consumidor local, sino es alguien que ha venido transitoriamente y es el turista extranjero. Por supuesto, lo mismo equivale para las importaciones, como vamos a ver, el turismo de los argentinos que hacen en el extranjero. Bueno, las importaciones son la compra de bienes y servicios producidos fuera del país, pero que se consumen por agentes que residen en el país. ¿Y por qué restamos las importaciones? Bueno, restamos las importaciones porque en las primeras tres categorías que vimos, consumo de las familias, consumo o gasto público e inversión, nosotros contabilizamos la cantidad de erogaciones que se hacen, el valor, perdón, acumulado de las erogaciones que se hacen los distintos agentes. En un caso los hogares, en otro caso el sector público, en el otro caso las firmas generalmente, o también el sector público o las familias si es construcción. Ahora bien, cuando, por ejemplo, un hogar, una persona, compra una computadora, la contabilizamos en el consumo. Pero esa computadora puede no haber sido producida en la Argentina. Y si nosotros vamos a la definición de producto, es los bienes y servicios producidos en el país. Por lo tanto, esa computadora no debería formar parte del producto. Y por eso tenemos que restar las importaciones. O sea que tanto el consumo, la inversión, como el gasto público, incluyen bienes y servicios que fueron producidos fuera del país. ¿Va? Y de esa forma no contabilizamos en el cálculo del producto la compra de una computadora producida en el extranjero.